Si tu mente no deja de pensar, incluso cuando todo parece estar en silencio, existe una razón psicológica detrás de este proceso que muchas personas nunca llegan a comprender. La mayoría de la gente cree que pensar demasiado es simplemente una preocupación excesiva o una falta de control. Pero la realidad es mucho más profunda. Tu mente puede estar intentando protegerte, anticipar peligros y encontrar respuestas incluso cuando ya no existe un problema que resolver. Bienvenido a este espacio de comprensión de la mente humana y las emociones modernas. Un lugar creado para ayudarte a entender la ansiedad, los pensamientos internos, los comportamientos automáticos y la forma en que tu mente influye silenciosamente en tus decisiones, tus relaciones y tu manera de vivir. Hoy hablaremos sobre cuando tu mente no se apaga, la psicología detrás del pensamiento excesivo, un fenómeno que afecta a millones de personas y que puede cambiar completamente la forma en que interpretas tus emociones. Si alguna vez has sentido que tu cabeza continúa funcionando durante horas, que analizas conversaciones del pasado, imaginas escenarios que todavía no ocurrieron o buscas respuestas para preguntas que parecen no tener fin, este vídeo puede ayudarte a entender qué está ocurriendo dentro de ti. Porque el problema no siempre está en la cantidad de pensamientos que tienes, sino en la forma en que tu cerebro aprende a reaccionar ante ellos. A lo largo de este vídeo descubrirás por qué algunas personas quedan atrapadas en ciclos de pensamientos repetitivos, qué mecanismos psicológicos mantienen activa esta sensación de no poder desconectar, cómo influyen tus emociones en la manera en que interpretas la realidad y qué patrones mentales pueden estar reforzando este comportamiento sin que seas consciente. Porque cuando la mente nunca se detiene, no solamente afecta tus momentos de tranquilidad, también puede influir en tus relaciones, en tu confianza, en tus decisiones y en la manera en que ves tu propia vida. Y muchas personas pasan años intentando apagar sus pensamientos, sin entender que primero necesitan comprender por qué su mente funciona de esa manera. Quédate hasta el final, porque comprenderás los patrones psicológicos detrás del pensamiento excesivo, descubrirás por qué tu cerebro repite ciertas ideas una y otra vez y entenderás cómo recuperar una relación más equilibrada con tus propios pensamientos. Porque la verdadera pregunta no es por qué piensas tanto, sino que está intentando decirte tu mente cuando no consigue quedarse en silencio. Y la mayoría de las personas nunca aprende a interpretar esa señal. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo está cansado, pero tu mente sigue funcionando como si tuviera que resolver algo urgente? Llegas a la noche después de un día normal, intentas descansar, miras el techo durante unos minutos y de repente aparecen conversaciones del pasado, preocupaciones del futuro, errores que cometiste hace tiempo o situaciones que probablemente nunca ocurrirán. Y aunque sabes que pensar más no va a cambiar nada, parece imposible detener ese flujo de pensamientos. Muchas personas viven esta situación diariamente y creen que simplemente son demasiado preocupadas, demasiado sensibles o que tienen un problema para relajarse. Pero detrás de este comportamiento existe un patrón mental mucho más profundo. La mente humana tiene una tendencia natural a buscar respuestas, anticipar problemas y encontrar posibles amenazas para sentirse preparada. El problema aparece cuando ese mecanismo continúa activo incluso cuando ya no existe un peligro real que resolver. Quizás te ha pasado estar hablando con alguien y, horas después, recordar cada palabra que dijiste intentando descubrir si cometiste algún error. O tal vez has perdido momentos importantes porque estabas demasiado concentrado pensando en lo que podría pasar mañana. Esa sensación de estar físicamente presente, pero mentalmente atrapado en otro lugar, puede generar agotamiento emocional y una sensación constante de no poder desconectar. Lo más curioso es que muchas personas intentan combatir estos pensamientos obligándose a dejar de pensar, pero cuanto más luchan contra ellos, más atención les dan. Es como intentar no pensar en algo, y justamente por eso, esa idea aparece con más fuerza. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Por qué algunas mentes parecen incapaces de quedarse en silencio mientras otras personas consiguen desconectar con mayor facilidad? La respuesta está relacionada con la forma en que interpretamos nuestras emociones, nuestras experiencias y los mensajes internos que repetimos cada día sin darnos cuenta. Porque muchas veces no sufrimos solamente por lo que ocurre afuera, sino por la historia que nuestra propia mente construye en nuestro interior. Lo más sorprendente es que muchas personas creen que el problema está en pensar demasiado, pero pocas se dan cuenta de que el verdadero origen puede estar en la forma en que su mente intenta protegerlas. Ese pensamiento constante no aparece de la nada. En muchos casos, el cerebro crea un sistema automático de vigilancia donde analiza cada detalle, busca señales de peligro y trata de anticiparse a posibles problemas antes de que ocurran.
Quizás no lo notas, pero tu mente puede estar funcionando como si tuviera que prepararte todo el tiempo para algo que todavía no pasó. Por eso algunas personas imaginan conversaciones antes de tenerlas, crean diferentes escenarios en su cabeza o repasan una situación una y otra vez intentando encontrar una respuesta perfecta. El cerebro interpreta esa preparación constante como una forma de control, aunque en la práctica termine generando más cansancio y tensión. Este patrón puede aparecer en momentos muy comunes de la vida diaria. Por ejemplo, alguien recibe un mensaje más corto de lo habitual de una persona importante y automáticamente empieza a pensar: ¿hice algo mal? ¿Está enfadado conmigo? ¿Está cambiando algo en nuestra relación? La realidad puede ser mucho más simple, pero la mente llena los espacios vacíos con explicaciones creadas a partir de miedos, experiencias anteriores o inseguridades acumuladas. Lo que muchas personas no ven es que este hábito mental también influye en la forma en que se relacionan con los demás. Una persona que analiza constantemente cada gesto, cada palabra o cada silencio puede terminar actuando desde la preocupación en lugar de actuar desde la tranquilidad. Puede evitar conversaciones, buscar aprobación constantemente o interpretar señales normales como si fueran amenazas. Y aquí está la parte que suele sorprender: una mente que piensa demasiado no siempre está intentando hacerte daño. Muchas veces está intentando evitar que vuelvas a sentir una emoción incómoda, como rechazo, fracaso o decepción. El problema es que, al intentar protegerte de todo, puede acabar alejándote de experiencias que realmente podrían ayudarte a crecer. Porque detrás de cada pensamiento repetitivo existe una pregunta más profunda que la mente intenta responder en silencio: ¿estoy preparado para enfrentar lo que pueda pasar? Y entender esa pregunta cambia completamente la forma en que observamos nuestros propios pensamientos y la manera en que vivimos nuestras relaciones. Lo que muchas personas no imaginan es que pensar demasiado no solamente ocurre dentro de la mente. Con el tiempo, ese proceso interno empieza a modificar la forma en que actuamos, hablamos y nos relacionamos con quienes nos rodean. Aunque una persona crea que está ocultando sus preocupaciones, la realidad es que los pensamientos repetitivos suelen reflejarse en pequeños comportamientos que los demás pueden percibir. Por ejemplo, alguien que pasa gran parte del día analizando cada situación puede comenzar a dudar más de sus propias decisiones. Puede tardar demasiado en responder un mensaje porque piensa en cuál sería la respuesta perfecta. Puede evitar expresar una opinión por miedo a equivocarse o puede cambiar su manera de actuar para intentar agradar a todos. Desde fuera, parece una persona insegura o distante, pero por dentro simplemente está intentando evitar cometer un error. Este patrón también puede afectar las relaciones personales. Cuando una mente está constantemente buscando señales de rechazo o problemas ocultos, es fácil interpretar una simple falta de atención como una señal de desinterés. Un amigo que tarda en responder, una pareja que está más callada o un compañero de trabajo que parece distraído pueden convertirse rápidamente en motivos de preocupación. El problema no es solamente lo que ocurre, sino la interpretación automática que aparece después. Con el tiempo, esto puede crear un círculo difícil de romper. La persona piensa demasiado, se siente más agotada emocionalmente, comienza a confiar menos en sí misma y, como consecuencia, actúa con más precaución. Esa precaución puede hacer que pierda espontaneidad, que disfrute menos los momentos presentes y que muestre una versión más limitada de su personalidad. La presencia social de una persona no depende solamente de lo que dice, sino también de la seguridad con la que ocupa su espacio. Cuando alguien está atrapado en sus propios pensamientos, puede estar físicamente en una conversación, pero mentalmente en otro lugar, intentando resolver escenarios imaginarios en vez de conectar con el momento real. Y aquí aparece algo importante. Muchas personas intentan cambiar su comportamiento sin entender que primero necesitan observar el proceso interno que lo provoca. Porque la forma en que pensamos influye directamente en la forma en que nos mostramos al mundo. Y cuando comprendemos esa conexión, empezamos a descubrir por qué algunas reacciones automáticas se repiten incluso cuando sabemos que no nos ayudan. Muchas veces creemos que nuestros pensamientos excesivos nacen únicamente de lo que está ocurriendo en el presente, pero la mente humana funciona de una manera mucho más compleja. En realidad, algunas reacciones que tenemos hoy pueden estar relacionadas con experiencias anteriores que dejaron una huella emocional y que siguen influyendo en nuestra forma de interpretar la realidad, incluso cuando ya no existe la misma situación que las originó. Por ejemplo, una persona que en algún momento de su vida fue ignorada, criticada constantemente o sintió que tenía que demostrar su valor para ser aceptada puede desarrollar una mayor
necesidad de analizar todo lo que ocurre a su alrededor. Años después, una pequeña señal de distancia por parte de alguien puede activar una sensación antigua de rechazo, aunque la situación actual sea completamente diferente. Esto ocurre porque la mente no solamente guarda recuerdos de hechos concretos, también conserva las emociones asociadas a esos momentos. Una experiencia que generó miedo, vergüenza, inseguridad o sensación de abandono puede convertirse en una especie de referencia interna que influye en cómo interpretamos nuevas situaciones. Por eso algunas personas reaccionan con una intensidad que incluso ellas mismas no entienden. Saben racionalmente que quizás no existe un problema, pero emocionalmente sienten una alerta difícil de controlar. No es solamente la situación actual lo que genera esa reacción, sino la conexión invisible entre el presente y algo que la mente aprendió en el pasado. Este patrón aparece constantemente en la vida diaria. Alguien que tuvo relaciones donde no se sintió valorado puede buscar señales de pérdida en su nueva relación. Una persona que cometió errores y fue duramente juzgada puede pasar mucho tiempo intentando evitar cualquier posibilidad de equivocarse nuevamente. La mente intenta protegernos utilizando aprendizajes antiguos, pero algunas veces aplica esas reglas en momentos donde ya no son necesarias. Lo más interesante es que muchas personas pasan años intentando cambiar sus pensamientos, cuando el verdadero punto de partida está en comprender de dónde vienen esos patrones. Porque la mente no repite ciertas preocupaciones por casualidad, muchas veces está siguiendo una antigua estrategia de protección que alguna vez tuvo sentido. Y cuando una persona empieza a reconocer estas conexiones, aparece una nueva forma de observar sus propios pensamientos, no como enemigos que deben desaparecer, sino como señales que muestran cómo su historia personal todavía influye en la manera en que vive, siente y responde al mundo. Llegar a comprender por qué la mente no se apaga no significa que todos los pensamientos desaparecerán de un día para otro. La mente humana no funciona como un interruptor que podemos encender o apagar cuando queremos. Pensar, analizar y recordar forman parte de nuestra naturaleza. La verdadera transformación comienza cuando dejamos de luchar constantemente contra nuestros propios pensamientos y empezamos a observar cómo funcionan. Muchas personas viven atrapadas en una relación difícil con su propia mente. Cada preocupación parece una amenaza, cada duda parece una señal de que algo está mal y cada pensamiento repetitivo se convierte en una prueba de que no están avanzando. Pero existe una diferencia importante entre tener un pensamiento y creer automáticamente todo lo que ese pensamiento dice. Imagina que tu mente crea una historia después de un día complicado: no hice suficiente, seguro que decepcioné a alguien, algo malo puede pasar. Durante mucho tiempo, muchas personas reaccionan a esas ideas como si fueran hechos reales. Sin embargo, aprender a observar esos pensamientos permite crear una pequeña distancia entre lo que aparece en la mente y la manera en que elegimos responder. Esta nueva perspectiva cambia la relación con las emociones. La ansiedad deja de ser solamente una sensación incómoda y puede convertirse en una señal para entender qué está ocurriendo internamente. La preocupación deja de ser un enemigo y empieza a mostrar que aspectos de la vida necesitan más atención, equilibrio o comprensión. Esto no significa ignorar los problemas, pensar siempre de manera positiva o fingir que todo está bien. Significa desarrollar una mirada más consciente sobre los propios patrones mentales. Una persona puede seguir teniendo momentos de duda, miedo o preocupación, pero ya no necesariamente queda controlada por ellos. Porque el mayor cambio no ocurre cuando una persona consigue tener una mente completamente silenciosa. Ocurre cuando entiende que sus pensamientos son una parte de su experiencia, pero no representan toda su identidad. La mente puede crear escenarios, recordar el pasado y anticipar el futuro, pero también tiene la capacidad de aprender nuevas formas de interpretar lo que sucede. Al final, comprender el pensamiento excesivo no se trata de eliminar una parte de nosotros mismos. Se trata de conocer mejor ese diálogo interno que nos acompaña cada día y descubrir cómo nuestras interpretaciones pueden cambiar la forma en que vivimos nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra propia historia. Quizás después de todo lo que hemos recorrido, la pregunta más importante no sea cómo hacer que la mente deje de pensar, sino por qué hemos aprendido a escuchar cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Durante mucho tiempo, muchas personas han vivido intentando escapar de su propio mundo interior, buscando silencio en una mente que, en realidad, solamente estaba intentando ser escuchada. Esa voz interna que analiza, recuerda, anticipa y cuestiona no apareció por casualidad.
Está formada por experiencias, momentos vividos, emociones que quedaron guardadas y formas de interpretar el mundo que fueron construidas con el paso del tiempo. Cada pensamiento repetitivo cuenta una pequeña parte de nuestra historia, incluso aquellos que parecen molestos o difíciles de entender. Tal vez el cansancio no viene únicamente de pensar demasiado, sino de pasar demasiado tiempo en una lucha interna intentando cambiar algo que primero necesita ser comprendido. Porque cuando una persona empieza a observar su propia mente con más claridad, descubre que detrás de muchas preocupaciones existe una emoción buscando una respuesta, una experiencia buscando ser reconocida o una parte de sí misma intentando sentirse segura. La mente humana tiene una característica fascinante: puede llevarnos al pasado, crear futuros imaginarios y, al mismo tiempo, hacernos olvidar el único momento donde realmente estamos viviendo. Y quizás ahí se encuentra una de las mayores contradicciones del pensamiento excesivo. Una mente creada para protegernos puede terminar alejándonos de aquello que estamos intentando proteger. Porque al final, no somos únicamente nuestros pensamientos, ni nuestras preocupaciones, ni los escenarios que nuestra mente construye en silencio. Somos también la capacidad de observar todo ese movimiento interno y comprender que, detrás de cada pensamiento, existe una historia que merece ser entendida. Y quizá la verdadera calma no aparece cuando la mente finalmente se queda vacía, sino cuando dejamos de sentirnos perdidos dentro de todo lo que pasa en ella. Si has llegado hasta este momento del vídeo, significa que realmente tienes interés en comprender mejor tu mente, tus emociones y la forma en que tus pensamientos influyen en tu vida diaria. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te ayudó a reflexionar o hizo que entendieras algo nuevo sobre tu propio comportamiento, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo más temas sobre psicología, emociones y comportamiento humano. También quiero leerte en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, escribe mi mente, para saber que formas parte de esta comunidad de personas que buscan comprenderse mejor. Y no te vayas todavía. En el vídeo que aparece en la tarjeta encontrarás otro análisis profundo relacionado con la mente humana, y en nuestra playlist podrás continuar explorando cómo funcionan tus pensamientos, tus emociones y tus relaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo juntos los patrones ocultos que influyen en nuestra forma de sentir, pensar y actuar.